Bienvenidos a una nueva emisión de Notiyá, el espacio de información que te mantendrá actualizado sobre las principales noticias legislativas nacionales y la labor de la representante Jenica Acosta Infante. Comencemos. Número 1. Reunión de seguimiento sobre cambio climático en el Amazonas. El lunes 12 de mayo, la representante Jenica Acosta lideró la segunda mesa técnica sobre cambio climático en el departamento del Amazonas. La mesa técnica dio continuidad a la convocatoria del año 2024 y tuvo como objetivo identificar la problemática por la variabilidad y cambio climático con el fin de articular acciones para establecer estrategias de mitigación de emergencias y adaptación de las comunidades durante las temporadas de lluvia y sequía en el Amazonas. La convocatoria contó con la participación activa del Ministerio de Ambiente, Planeación Nacional, Gestión del Riesgo, el señor alcalde de Puerto Nariño, Alberto Suárez, delegados de la Gobernación del Amazonas y de la Alcaldía Leticia, y la participación de la directora de Corpo Amazonía. Como resultado de la reunión, se propuso la realización de unas submesas para avanzar en la articulación de las acciones enfocadas a la mitigación y protección del río Amazonas, comunidades y ecosistemas. Noticia en desarrollo. Número 2. Polémica por declaración del ministro de Salud. El lunes 12 de mayo, en el desarrollo de una audiencia pública de la Comisión Séptima del Senado sobre la reforma a la salud, el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo confesó que la intención del gobierno es mantener en cuidados intensivos a las EPS con el fin de crear una crisis e impulsar las reformas a la salud. Ustedes nos dicen, pero si ustedes tienen las EPS, ¿por qué no solucionan el problema? ¿Sabe por qué tenemos las EPS? Porque las tenemos en cuidado intensivo. ¿Qué pasa si las liquidamos? No tienen con qué responder. Y al no tener con qué responder, se quiebran todos los hospitales. La quebración más grande de toda la historia. Entonces los tenemos en cuidado intensivos a las EPS ahí, para que salga la reforma. Ante esa delicada declaración, sectores del Congreso Nacional se mostraron indignados por la falta de garantías y respeto por la salud de los colombianos por parte del gobierno de Gustavo Petro, quien en la actualidad libra una batalla con el legislativo para que sus reformas sean aprobadas. Número 3. Debate sobre la ejecución presupuestal del Ministerio de Ambiente. El martes 13 de mayo, la Comisión Cuarta de la Cámara citó a la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Lena Yanina Estrada Añocasi, para que rindiera un informe detallado sobre la ejecución del presupuesto bienal de regalías con corte a marzo de 2025. Durante el desarrollo del debate, la ministra Lena Estrada informó que para el bienio 2023-2024 se priorizaron aproximadamente 1.900 millones de los recursos por regalías en 1.491 proyectos para pueblos y comunidades indígenas, ordenamiento alrededor del agua, lucha nacional contra la deforestación, entre otros. Una de las preocupaciones de la Comisión Cuarta fue sobre la poca asignación presupuestal para los proyectos en la Amazonía, donde se patrocinaron 18 proyectos por valor de 254 millones de pesos. Para el caso del Amazonas, el Gobierno Nacional priorizó un solo proyecto durante el bienio 2023-2024 por un valor de incipientes 25 millones de pesos. La representante Jenica Acosta, frente a ese informe, manifestó su preocupación por la escasa priorización presupuestal para el Amazonas y esta fue su réplica. Agradecer que hoy la ministra Lena Estrada nos esté acompañando en este recinto, felicitarla, primera ministra del Departamento del Amazonas. Sé que lo hará muy bien, ministra, y que defenderá nuestro territorio. Ministra, como representante de nuestro departamento, hoy tengo una preocupación muy grande. Precisamente el día de ayer teníamos una reunión interinstitucional con el Ministerio de Ambiente, la Unidad de Gestión de Riesgo, la Nación Nacional, relacionado con las dos épocas que nos definen en el departamento del Amazonas, la variabilidad climática, que es la época de lluvias en la cual nos encontramos, pero la que nos preocupa mucho más, la época de sequía, que próximamente inicia. El año pasado fue una sequía nunca antes vista en el departamento del Amazonas. Lastimosamente el gobierno nacional no pudo brindarnos las herramientas necesarias para atender la emergencia. Por eso hemos hecho ese llamado al gobierno para que interinstitucionalmente se puedan hacer medidas antes de que llegue esa sequía, esas medidas de mitigación. Pero tenemos una gran preocupación y también, presidente, le informo
que nos decía la persona encargada de la unidad de gestión de riesgo que desde el año pasado existen unos recursos destinados para mitigar y para los proyectos de mitigación de Amazonas y Chocó y Guajira, que es el decreto 1372 del 13 de noviembre de 2024 y que hasta el momento el Ministerio de Hacienda no ha girado los recursos y que están atendiendo actualmente la emergencia invernal en todo el país con recursos del 2025 y que todavía tienen compromisos con los diferentes departamentos. Doctora Elena, no han enviado las ayudas humanitarias que quedaron comprometidos desde el año pasado en el departamento del Amazonas. Y hoy nosotros, a pesar que tenemos actualmente inconvenientes y presentando especialmente las comunidades indígenas que son las más afectadas en nuestro departamento, nos preocupa que para esta época de sequía vamos a seguir teniendo no solamente problemas de salud, en educación, en transporte y en calidad de vida para nuestras comunidades por falta de articulación de las diferentes instituciones. Le digo esto a usted porque no solamente le corresponde a la unidad de gestión de riesgo, usted también nos puede ayudar con el ministro de Hacienda a presionar para que por esta calamidad, estos impactos que se están presentando en el país de variabilidad climática nos puedan ayudar. Muy preocupada porque en el año 2022 a 2023 ha aumentado la tasa de deforestación en un 37% del departamento del Amazonas. Amazonas era el departamento con menos tasa de deforestación en la Amazonía colombiana y hoy estamos viendo que esto ha venido incrementando. Vemos que las causas, ya sea por temas de narcotráfico o temas de minería ilegal, pero necesitamos que los recursos que estén destinados para preservar esa Amazonía lleguen y que generen impacto realmente en nuestro departamento del Amazonas. En el periodo anterior, nosotros y los compañeros nos ayudaron a aprobar una proposición donde se aumentó el porcentaje del Fondo Colombia en Paz que le correspondía al departamento del Amazonas exclusivamente para preservar y conservar. Entonces, que esos recursos realmente lleguen donde tienen que llegar y que veamos ese impacto en nuestro territorio. Hoy el canal del río Amazonas, usted sabe que está en riesgo. Nuestro caudal ha venido disminuyendo, ¿sí? Esto debido a la sedimentación, aparición de nuevas islas. ¿Qué estamos haciendo para preservar ese río Amazonas? No podemos nosotros perder nuestro río, que es la única fuente que tenemos para comunicarnos con las comunidades indígenas de nuestro departamento del Amazonas, especialmente las áreas no municipalizadas, las comunidades de Leticia y Puerto Nariño. Yo considero que hay que hacer un gran plan de trabajo y que no solamente de pronto INVIAS o la unidad de gestión de riesgo nos digan hay que hacer estudios. Estamos cansados de los estudios. La Universidad Nacional tiene estudios muy importantes y uno de los estudios que nos dice la Universidad Nacional es que si no tomamos medidas inmediatas en el 2030 no vamos a tener río Amazonas y eso nos preocupa. Ya para terminar, presidente, el tema, todos los humedales, los acuíferos del centro del país dependen de los ríos voladores. Y los ríos voladores dependen de que el río Amazonas, Putumayo y Caquetá tengan y lo podamos proteger. Entonces, simplemente, ministra, por favor, ayúdenos a preservar esa Amazonía, que sé que no solamente es una riqueza de Colombia, sino del mundo entero. Muchísimas gracias. Decirle a la representante Jenica que evidentemente para mí es un punto muy importante la defensa de la Amazonía. Soy de la Amazonía y entendemos que dentro de la Amazonía tenemos unos puntos incluso de deforestación, la sequía de los ríos es terrible y además de la contaminación, y con respecto a ello se están tomando medidas por medio de las estrategias de pagos por servicios ambientales, y también vamos a establecer incluso el estudio de contaminación de los ríos para ver cuánto mercurio nosotros estamos teniendo en los ríos, y también ya sabemos que la sangre, la misma gente está contaminada, las poblaciones, bueno, todo esto, pero para eso tenemos que atacar las estructuras criminales de la minería, y en ese trabajo estamos con un apartado, una oficina muy importante dentro del ministerio que se llama CONALDEF, en donde actuamos en compañía de la policía y de la fiscalía. Entonces, con eso hemos ido avanzando y hemos tenido muy buenos resultados. Número 4. Se hundió la consulta popular en Senado. El miércoles 14 de mayo, tras un acalorado debate de más de 6 horas, en la que el país se sorprendió con la agresividad del ministro del Interior, Armando Benedetti, la plenaria del Senado hundió la consulta popular del gobierno Petro. Con una votación de 49 votos por el no y 47 por el sí, los partidos en contra del derroche y la propaganda electoral del gobierno se manifestaron y dieron concepto negativo a la propuesta de la consulta. Número 5. Renuncia la ministra de Justicia por presiones burocráticas. El 15 de mayo se conoció la renuncia de la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago,
por presuntas presiones e injerencias dentro del gobierno. En medio de una entrevista para W Radio, acusó al ministro del Interior, Armando Benedetti, y a la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Angie Rodríguez, según la ministra, por injerencia al tratar de sacar de los cargos a sus colaboradores y dar ingreso a las personas recomendadas que no cumplen con los requisitos para ocupar los cargos en el ministerio. Este nuevo escándalo de personajes cercanos al presidente Petro se suma a las acusaciones del exministro Álvaro Leiva, quien reveló las supuestas adicciones del presidente y del ministro del Interior. Para saber más de nuestra gestión, síguenos en nuestras redes sociales con el @JennicaNosUne o escaneando el siguiente código QR que aparece en pantalla. Y recuerden que con Jenica Acosta Infante, el Amazonas nos une. Y existimos para servir.